Como dijimos hace unos minutos, estamos, como siempre lo reiteramos y no es menor, con la presencia virtual y con la palabra y en realidad la presencia del jurista, el luchador, el amigo, el compañero Arturo Portilla Lizarazo de Colombia. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Susana, y audiencia en Rosario y toda Argentina y las partes del mundo donde nos escuchan. Estamos muy bien y opinando un poco la situación que vive América Latina en muchas otras cosas, y especialmente poder comentar un poco lo que se ve ahorita en Colombia. Perdón, Arturo, ¿podés levantar un poco la voz, por favor? Sí, claro que sí, claro ahí, que sí. Ahí está mejor. Gracias. Sí. Bueno, pues aquí en Colombia pues estamos un poco muy contentos desde el mundo del trabajo, de los trabajadores, porque hoy fue conciliada la reforma laboral que les regresó a los trabajadores una serie de derechos especiales que Colombia estaba en mora con los trabajadores, que en épocas del expresidente Uribe se le quitaron a los trabajadores, y que hoy el gobierno del cambio ha retornado esos derechos especiales a los trabajadores. Encontramos que se reguló nuevamente el contrato a término indefinido que se había desconocido, se aumentaron los recargos nocturnos y dominicales, se generó nuevamente la jornada de trabajo desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche, porque iba hasta las 10 de la noche la jornada diurna. Hubo una reducción de la jornada laboral a 42 horas, importantísimo para el 2026. Hubo unos permisos de licencias remuneradas por enfermedad para los trabajadores. Se regula el contrato de aprendizaje para trabajadores jóvenes, especialmente en técnicos y especialmente en el sector de la salud, los médicos que hacen las pasantías o el año rural que llamamos, y que les garantizan un contrato de trabajo a los trabajadores. También hay unos incentivos de creación a la microempresa de empleo. Hay una protección a los trabajadores de plataformas digitales y a los trabajadores domésticos, y especialmente hay una gran alegría para las trabajadoras y trabajadores, porque el convenio 190 de la OIT fue ratificado por Colombia también en esta legislatura en el Congreso. Hay una serie de hechos que han ameritado una alegría para el pueblo trabajador colombiano, como los incentivos de empleo, como la proyección y protección al teletrabajador, a la forma de sus jornadas de trabajo también fueron garantizadas, y eso implica que hay un trabajo más efectivo, y que lo que buscaba el convenio o el proyecto era el trabajo digno y decente en Colombia, el respeto de la remuneración justa, el bienestar integral, la promoción del diálogo social, las garantías de acceso a la seguridad social y la sostenibilidad del empleo en los trabajadores colombianos. Creo que hemos tenido una muy avance grande. Vamos a colocar a la altura un poco la legislación nacional con respecto a los países de la OPE. Creo que ha habido una muy buena proyección de vida desde el ámbito del Congreso, pero especialmente ese diálogo fraterno que ha generado el gobierno de Gustavo Petro Urrego.
Recordá por favor el convenio de la OIT, el 190, es sobre el tema de la violencia en el trabajo, ¿no es cierto? Sí, es la garantía de no generar violencia en el trabajo y especialmente también la protección de la mujer, ¿no? Exacto. Entonces hay una gran actividad muy buena en ese sentido y especialmente los trabajadores y trabajadoras en ese campo de la violencia en el trabajo, Colombia venía siendo un poco relegada, porque aunque tenían la ley 1010 del 2006 sobre acoso laboral, no se generaría ese espacio de control de la violencia en el trabajo. Hay otro convenio que también se está aplicando en la nueva reforma laboral, que es el convenio 189 sobre trabajo doméstico. Las trabajadoras domésticas ya tienen esa garantía de su contrato de trabajo, de sus prestaciones sociales, tienen su relación laboral como bien debe ser en un Estado de derecho y democrático. Y creo que lo que nos está sucediendo en el ámbito un poco de la legislación laboral en el día de hoy, que se concilió tanto en Cámara como en el Senado, y que ya es simplemente que el presidente firme la ley que garantiza todos estos derechos a los trabajadores. De otro lado, también tenemos que hay una reforma pensional que la Corte Constitucional, en su control de constitucionalidad, regresó al Congreso para hacer nueva votación, lo cual es muy benéfico para los trabajadores, en el sentido de que la ley va a quedar aún mejor de lo que se esperaba en ese aspecto. En el campo pues de los pensionados nos toca esperar a que se hagan esa nueva elección o nueva votación de la ley 2361 del 2024, que generaba las pensiones a los trabajadores. Perdón, Arturo, al decir pensiones sería referido al tema de seguridad social y previsional, ¿no es cierto? Jubilaciones. Sí, nosotros hicimos una ley, o el Congreso de la República, y a través de la propuesta del gobierno, una ley con 4 pilares fundamentales, quitando un poco las pensiones de los fondos privados de pensiones y garantizando unas pensiones mínimas para alguna gente. Colombia, en el sector campesino, tiene mucha gente que no tiene seguridad social, que no tiene pensión, y allí está una pensión solidaria que no es mucho el dinero que se le daría a los y las trabajadoras, sino que representa una ayuda mucho más grande en el sentido de que van a tener una subsistencia real de más o menos unos 235.000 pesos colombianos, que le garantiza una mínima subsistencia a esas personas, que de acuerdo a las estadísticas que ya se dieron corresponde a más o menos unos 2.800.000 personas, hombres y mujeres. Y también tenemos la pensión de cotización, que podría ser cotizando ante una entidad del Estado como Colpensiones, o como la pensión con el fondo pensional. Entonces ahí se hace una división de una parte para el fondo del Estado y otra parte para el fondo privado, que va a ser una sola pensión en el momento en que se dé esa pensión. Pero en este momento la Corte Constitucional, en su control de constitucionalidad, la regresó nuevamente a la Cámara de Representantes o al Congreso de la República para que fuera nuevamente votada, porque hubo una
un defecto, de forma que al parecer no se discutió en pleno toda la norma, y la Corte la regresó para que nuevamente fuera votada y se discutiera. Eso implica pues que a partir del 20 de julio, que vuelve otra vez la legislación, o sea que se instala otra vez el Congreso, yo creo que debería estar saliendo más o menos en un mes esa nueva ley que le garantiza derechos fundamentales, especialmente en seguridad social, a los y las trabajadoras colombianas. Bien. De otro lado, también Arturo, tenemos que hay una reforma a la salud que todavía está en unas discusiones y que esperamos en la próxima legislatura, del 20 de julio al 20 de diciembre más o menos, estaría esa legislatura, y que se espera que esa nueva ley de reforma a la seguridad social en salud se dé para que efectivamente en Colombia se garantice la vida a través de la prestación efectiva del derecho a la salud. Arturo, te hago esta pregunta, ya para ir finalizando, porque indudablemente hay tiempos, ha sido clarísimo lo que has explicado, y todas estas reformas que no son menores, ¿no es cierto? Todo lo contrario. El tema del trabajo infantil en Colombia se ha acentuado, ha disminuido, se ha reglamentado, se reglamenta, ¿se controla, sí o no? Sí, en Colombia veníamos más o menos en el año 2020-2021 con unas tasas de trabajo infantil bastante altas en el campo, y especialmente en sectores urbanos, donde en las peores condiciones. Hoy, con todas estas reformas, lo que se está buscando es que el trabajo infantil desaparezca, o sea, que no haya trabajo infantil, y desde el Ministerio del Trabajo y desde el Ministerio de Educación y desde Bienestar Familiar se están generando políticas efectivas para el no trabajo infantil. Y desde nuestra revista Trabajo y Derecho, desde nuestro programa Ponga el Oído Compañero, también estamos haciendo unas propuestas de cambios en la vinculación de los trabajadores menores de 18 años y menores de 15. Lo que se ha bajado, se estima que teníamos más o menos 1.100.000 niños trabajando en condiciones en Colombia, y a veces en condiciones deplorables. Hoy estamos alrededor de 350.000 niños que trabajan en Colombia. Quiere decir que hay una reducción bastante fuerte en todo lo que corresponde al gobierno del cambio, al gobierno democrático de Gustavo Petro, y es una política desde el gobierno que se ha visto, y que el trabajo infantil, la idea es desaparecer el trabajo infantil, porque los niños deben estar o jugando o estudiando. Exacto. O garantizando eso. Hay una garantía especial, que es que hoy ya la educación en Colombia es totalmente gratuita, y eso genera que los jóvenes, los niños, las niñas, los adolescentes tengan esa posibilidad de entrar a la escuela, al colegio o a las universidades o a los institutos técnicos como el SENA, que garantiza y que está pidiendo que los niños, los jóvenes, estén vinculados a programas de capacitación en inglés, en tecnología, en industria, en técnicas de trabajo que garantizan para la vida mayor a los trabajadores en ese campo, pero especialmente le garantiza a los niños la educación y la tranquilidad. Se está mejorando bastante, y ese es un tema muy importante que nosotros discutimos y generamos para que no haya trabajo infantil, no solo en Colombia, sino en América Latina. Ya para finalizar, y en brevísimas palabras, brevísimas y en pocos minutos,
El rol de los sindicatos, activo, no activo, en fin, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Y qué es lo que ocurre, según tu opinión, que valoramos desde ya, en Colombia? Bueno, la reforma laboral traía un incentivo grande a el sector del derecho colectivo en Colombia, que regula todo el sistema de las organizaciones sindicales. Pero el papel que ha jugado hoy el movimiento sindical en todas estas reformas es un papel de lucha, es un papel de unidad, es un papel que buscó la garantía de los derechos a través de la lucha obrera, de la huelga, de estar en la calle. Hubo momentos en que las marchas que se dieron por estas reformas sociales han sido unas marchas pero muy ejemplares, muy pacíficas, con mucha atención en que se respete la dignidad de los trabajadores y que se genere un empleo en condiciones de dignidad y de trabajo decente, como habla la OIT. Bien. Los movimientos sindicales y las organizaciones sindicales, las centrales obreras, todos los sindicatos fluyeron a apoyar todas estas iniciativas de reforma laboral y de reforma pensional, y sé que siguen en esa pelea, en la lucha por una Colombia mejor, más justa y que sería el paraíso de la vida, como se dice en algo popular. La Colombia que quieren las organizaciones sindicales está en esa lucha pacífica, en esa huelga constante, en ese pedimento de lucha en la calle con los trabajadores, con los sindicatos, por mejores condiciones de vida para toda la sociedad colombiana. Bien. Arturo, por supuesto, y como siempre lo digo, y cuando te convocamos y aceptás de inmediato, que te agradecemos enormemente, nos gustaría continuar. Si en otra oportunidad estás de acuerdo, desde ya te convocaremos, porque son temas de enorme, de fundamental, de esencial importancia para la democracia y la vida de los trabajadores y de las trabajadoras en América Latina en general. Más en momentos tantos difíciles de este avance a nivel internacional de la ultraderecha. Abrazos y nos reencontraremos. Gracias, muchísimas gracias. Susana, de acuerdo, con mucho gusto, cuando usted bien tenga, con mucho gusto podríamos, como dice, continuar charlando sobre temas importantes en Colombia y en América Latina. Bien. Lo importante es que tenemos que buscar una sociedad más justa e incluyente para la clase trabajadora. Bien. Muchísimas gracias y siempre estaré pendiente de tu programa y apoyando en lo que podamos hacer. Bien, gracias. Brevísimo corte musical y continuamos en este Abrir los Ojos del 20 de junio del 2025. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just